¿Qué es la escritura? La escritura es un sistema de comunicación humana que traduce a términos visuales mediante signos gráficos convencionales dispuestos secuencialmente, los signos vocales que se emiten de forma sucesiva al hablar. Hoy veremos los diferentes tipos de escritura. Escritura narrativa. Características. La escritura que relata una historia puede ser ficticia, como en novelas o cuentos, o real, como en bibliografías. Su estructura suele ser la de una secuencia de eventos: introducción, desarrollo, nudo y desenlace. Utiliza personajes, diálogos y escenarios para avanzar la trama. Objetivo. Su principal objetivo es contar una historia o relato. Puede tener también el propósito de entretener, enseñar lecciones morales o reflexionar sobre temas profundos. Interpretación. El lector sigue los eventos narrados e interpreta las emociones y motivaciones de los personajes, los conflictos internos y externos y el mensaje general de la obra. Puede buscar un aprendizaje o una reflexión más profunda detrás de la historia contada. Ejemplo: novelas como Cien años de la soledad, de Gabriel García Márquez. Escritura descriptiva. Características. Este tipo de escritura se enfoca en ofrecer detalles sensoriales sobre una persona, objeto, lugar o momento, con el fin de crear una imagen mental clara en el lector. Utiliza muchas figuras literarias como metáforas, comparaciones y adjetivos. El objetivo: crear imagen vívida y detallada de la mente del lector, permitiéndole experimentar lo que se describe de manera sensorial: ver, oír, oler, tocar. Interpretación. El lector interpreta la descripción a través de sus sentidos, identificando colores, texturas, sonidos, olores y emociones asociadas a lo descrito. Esto puede desencadenar recuerdos personales o una mayor conexión emocional con la escena. Ejemplo: descripciones de paisajes en Moby Dick, de Herman Melville. Escritura expositiva. Características. Este tipo de escritura se centra en informar y explicar un tema de manera clara y objetiva. No se busca influir en las opiniones del lector, sino proporcionar información factual y bien organizada. Objetivo. El propósito principal es educar o informar al lector sobre un tema específico. La claridad y la precisión son clave. Interpretación. El lector busca entender el contenido de manera lógica y objetiva, sin necesidad de interpretar subjetiva. Se enfoca en los hechos y datos proporcionados por el autor. Ejemplo: artículos enciclopédicos. Escritura argumentativa. Características. Se utiliza para presentar un argumento y defender una opinión o postura sobre un tema específico. Suele incluir evidencia, ejemplos y contraargumentos para reforzar la posición del autor. Objetivo: persuadir al lector de aceptar una determinante perspectiva o tomar una acción. Busca convencer mediante la lógica y el razonamiento. Interpretación. El lector evalúa la validez de los argumentos presentados a través de la interpretación. Determina si la evidencia es conveniente y si la lógica utilizada es sólida. Ejemplos: ensayos de opinión. Escritura instructiva. Características. Es muy práctica y proporciona instrucciones claras sobre cómo utilizar una tarea o proceso específico. Utiliza pasos numerados o en lista para guiar al lector. Objetivo: enseña al lector cómo hacer algo sin instrucciones detalladas y secuenciales. Interpretación. El lector sigue las instrucciones paso a paso. La claridad es esencial y que una
malentendido puede llevar a resultados incorrectos. Ejemplo, recetas de cocina. Escritura poética característica. Se caracteriza por el uso de lengua figurado como metáforas, símiles y otras figuras literarias. La poesía también hace uso de ritmos, sonidos y una estructura que busque crear un impacto emocional en el lector. Objetivo: provoca una respuesta emocional en el lector, invitándolo a reflexionar sobre temas abstractos o profundos, o simplemente brindar una experiencia estética. Interpretación. Los poemas se interpretan de manera subjetiva. Los significados de las imágenes, símbolos y metáforas pueden variar según la experiencia personal y las emociones del lector. Ejemplos: sonetas de Shakespeare. Escritura reflexiva. Características. Este tipo de escritura se enfoca en la introspección, los pensamientos y emociones del autor. Suele ser personal y profunda, a menudo basada en experiencias vividas. Objetivo: reflexionar sobre experiencias pasadas y temas filosóficos. El autor intenta comprender sus propios pensamientos, emociones o situaciones. Interpretación. El lector interpreta los sentimientos y pensamientos del autor, conectando con sus propias experiencias o emociones. La escritura reflexiva puede generar empatía y comprensión. Ejemplos: diarios de personas. Escritura creativa. Características: utilizar la imaginación para crear mundos, personajes y situaciones. Pueden incluir elementos de la narrativa, poesía y otros géneros. Se caracteriza por la libertad de forma y contenido. Objetivo: crear algo nuevo, innovador, que no se limite a lo real. Busca sorprender y cautivar al lector con ideas originales. Interpretación. El lector interpreta lo creado desde una perspectiva abierta y reflexible. Puede conectar con las ideas, los personajes o los temas, a menudo con una interpretación más emocional o filosófica. Ejemplos: novelas de fantasmas como El Señor de los Anillos. Escritura técnica. Características: escribe sobre temas específicos y especializados, utilizando un lenguaje preciso y conciso. A menudo incluye jergas y terminología propia de una disciplina técnica o científica. Objetivo: explicar de manera clara y detallada procesos o conceptos complejos, usualmente con el fin de ayudar al lector a entender algo específico o a ejecutar una acción técnica. Interpretación. El lector necesita comprender los términos técnicos, la estructura lógica del contenido. La interpretación se basa en la aplicación práctica del conocimiento. Ejemplo: manuales de usuario, artículos científicos y técnicos. Escritura digital. Características: está destinada a medios digitales como blogs, redes sociales y correos electrónicos. Es más breve y directa, adaptada a formato y la interacción rápida del entorno digital. Objetivo: comunicar mensajes de manera efectiva y rápida en plataformas interactivas y accesibles. El objetivo puede ser informativo, persuasivo o de entretenimiento. Interpretación. La interpretación se realiza dentro del contexto digital. La información debe ser procesada de manera rápida y a menudo los lectores interactúan con el contenido. Ejemplos: publicaciones en Facebook, Instagram, Twitter o artículos en